Pues aprovechamos en esta mañana para iniciar nuestro tiempo con la palabra y tenemos conectado con nosotros a través de nuestro canal de YouTube a Melo y a Peri, y por lo tanto para nosotros es una gran alegría saber que están ahí, trasladarles un abrazo de parte de todos nosotros. Y por supuesto a Peri, que ha estado más malita que Melo, pues también muy contentos de saber que ya ha pasado lo peor y que ya está caminando hacia su restablecimiento y su regreso a su hogar con su marido y con sus hijas, lo cual pues nos alegramos muchísimo. Os deseamos lo mejor, os amamos y siempre estáis en nuestros corazones. En esta mañana vamos a regresar a nuestro capítulo que es objeto de nuestro estudio, capítulo 2 de Levítico. Siempre lo usamos como nuestro punto de partida para poder salir hacia lo que estamos desarrollando. Estamos estudiando las diferentes maneras en las que se preparaba la ofrenda de flor de harina, y en este estudio estamos pudiendo ver juntos la importancia de lo que representa el ser cocido en las diferentes formas. Si os acordáis, en el último sermón hablamos de ser cocido en horno, en sartén o en cazuela, lo cual lo tenemos entre los versos 4 y 7 del capítulo 2 de Levítico. Ahí tenemos esta preparación establecida, dicha por el propio Señor y trasladada a aquellos que estaban encargados de efectuarla, los sacerdotes, el sumo sacerdote. Hemos podido ver que tipifican los padecimientos de Cristo previos a su muerte. Vimos los padecimientos por causa de la justicia, vimos los padecimientos por causa de la simpatía, o sea, aquello donde sus sentimientos se encontraban dentro de su propio corazón para poder actuar en la necesidad que le rodeaba. Y aquí es donde vamos a estar un poquito más en esta mañana. Y nos quedarían esos sufrimientos por anticipación que estaban previendo, estaban anunciando de antemano aquello que él experimentaría por nosotros en la cruz del Calvario. Estoy muy satisfecho y muy contento de haber podido desarrollar esta enseñanza con todos vosotros en todo el tiempo que nos ha ocupado. La veo fundamental, la veo necesaria, la veo importantísima. Creo que cada uno de nosotros, como creyente, debe de hacer una valoración personal de cuánto su vida se parece a nuestro Señor Jesucristo en su caminar por la tierra. No para quedarnos descontentos, no para quedarnos frustrados, sino sencillamente para animarnos a mejorar todo aquello que en nuestra vida sea mejorable por su gracia y evidentemente por su poder. Muchos creyentes piensan que van a poder desarrollar un parecido con la humanidad de Cristo con una buena voluntad. Bueno, te adelanto que esto no llega. Necesitamos ser empoderados por Él para poder vivir como Él era. Entonces muchas personas quedan en el camino del intento, porque la buena voluntad puede darnos un comienzo, pero la buena voluntad no nos da una continuidad, siempre nos deja en el casi. Entonces, en el poder del Espíritu Santo nosotros podemos dar un sentido correcto a esto que estamos estudiando. Por un lado, puedo ver y me encuentro contento de todo aquello que puede ser valorado, apreciado, aquello que realmente puede adquirir importancia de verdad en los corazones de los que estamos aquí o de los que nos oyen a través de sus canales, en sus casas. Pero por otro lado también sé que muchas personas no están entendiendo lo profundo y lo importante de lo que estamos hablando. Y eso también me preocupa. Si todo esto lo convertimos en una historia,
si todo esto lo convertimos en una información, si todo esto lo convertimos en unos tipos que tienen su claro antitipo, su cumplimiento, su simbolismo espiritual en la persona de Jesús y nos olvidamos de comprenderlo profundamente y de darle la importancia que tiene, estás, perdiéndote una parte muy importante de la Biblia. Entonces, cuando estamos viendo estos padecimientos, cuando estamos viendo cada elemento que ha sido objeto de nuestro estudio, desde la propia materia prima o principal del sacrificio, hasta aquellos ingredientes que eran incluidos o aquellos ingredientes que eran excluidos, todo lo que tenía que ver con el simbolismo de Jesús caminando en esta tierra, nosotros lo tenemos que rentabilizar, lo tenemos que transformar en experiencia, en vida. De esto nos habló Alex en el comienzo de esta reunión. Todo aquello que no forma parte de una experiencia real no es más que una información mental que de poco sirve. Sirve porque es una información buena y toda la información que venga que sea esta, pero sin esa transformación es una experiencia incompleta. Entonces aquí es donde debemos de hacer un esfuerzo por valorar, por ver la importancia y por nosotros en una forma personal tratar de continuar el estudio de lo que aquí estamos enseñando. Entonces hemos estado en el último sermón hablando de los padecimientos por simpatía. Hemos visto que cuando hablamos de simpatía no estamos hablando de aquello que nos une a personas sencillamente porque tenemos una afinidad, sino sencillamente es el padecimiento que nos hace padecer por amor al prójimo, por amor a otros, independientemente de nuestra afinidad o no. Está muy bien, no debemos renunciar a sufrir por aquellos que amamos, aún por la gente más inmediata en nuestra propia vida. Pero también debemos de procurar tener corazones amplios, anchos, corazones que realmente puedan extenderse hacia tanta necesidad que tenemos en nuestro entorno. Cristo no nos preguntó nada cuando nos aceptó. Jesucristo nos amó, no nos pidió nada a cambio. Vino a este mundo, se humanizó, hecho semejante a los hombres para ir a morir muerte y muerte de cruz. Y cuando tú viniste a Él, sencillamente te perdonó. Nosotros, como una clara consecuencia en cuanto a la propia comprensión, no podemos, en cierta manera, pedir a las personas cosas para dar. Damos porque amamos. Y si esto sale libremente de tu corazón, entonces están empezando a pasar cosas muy buenas en nosotros. Y por supuesto la Iglesia lo notará, no solamente aquellos con los que compartes un poquito de amistad, sino aquellos que no saben mucho o nada de ti y que sin embargo pueden percibir en su corazón tu misericordia y tu amor, aun cuando nunca tomen un café contigo o nunca reciban un regalo o tú le des un regalo el día de su cumpleaños. Pero habrán recibido y percibido de ti el amor cristiano. Pablo sufría y Pablo estaba preocupado y oraba aún por aquellos que no conocían su cara personalmente. Habían oído hablar de él. Sabían quién él era, pero su ministerio tocó vidas y alcanzó gente, porque fue un hombre que comprendió a Cristo. Lo entendió en vida y en muerte. Lo entendió en el propio ministerio y rentabilizó las cosas por medio de una comprensión santa. Vamos a ir a la primera carta del apóstol Pedro y antes partimos del texto donde quedamos el último domingo. No vamos a hablar más, solamente traerlo a memoria para después ir al capítulo 3 de la primera epístola de Pedro, en el verso 8. Concluimos aquí en este quinto sello ya enseñado y mostrado a través del Apocalipsis de San Juan, en el versículo 9 del capítulo 6. Y hemos podido ver que en este momento, donde nos encontramos al fin de lo que entendemos como primera parte de la tribulación, el comienzo de dolores, estamos al fin de esta tribulación y estamos ya en el comienzo de la gran tribulación.
O sea, los sellos sexto y séptimo ya pertenecen a todo el tiempo que resta hasta la segunda venida de Cristo, o sea, ya incluyendo las copas y las trompetas. Entonces, en este momento estamos viendo algo que a nosotros nos tiene que hablar y nos debe de demostrar y abrir los ojos al momento que el mundo está viviendo. Es bueno, como digo, disfrutar. Es bueno que el corazón se goce de todas las bendiciones, tantas que el Señor nos ha dado en este año. Pero también es importante entender que el mundo está cambiando y que va a entrar en unos cambios cada vez más intensos y que no podemos esperar que este mundo va a entrar en un alivio, sino todo lo contrario. Este mundo tiene que ir hacia aquello a lo cual Dios le ha destinado. Y nosotros como creyentes tenemos que saber vivir entre estas dos verdades, en este equilibrio. Hay muchos cristianos que cuando tratamos de mostrar que los tiempos que vienen no son mejores, nos tildan o nos califican de fatalistas, ¿no? Bueno, hay un cierto fatalismo en lo que el mundo espera. Pablo lo pensaba así, Jesús también, los apóstoles también, y todos los escritores del Nuevo Testamento, incluso profetas del Antiguo Testamento, vieron esta verdad. Por lo tanto, en cierta realidad del mundo no va a mejorar. Eso no significa que nosotros no tengamos bendición, refrigerio, consuelo. Que no tengamos una vida en la que podamos disfrutar de todo y de todos aquellos a los que amamos. Pero debemos de saber que lo que estamos viviendo nos tiene que enseñar que debemos de estar muy preparados espiritualmente. Y una manera de prepararse es aprender de la propia experiencia de aquel que era Dios y también fue hombre. No tenemos mejor ejemplo que él. Él sí entiende los dos lados. Nosotros vivimos en un lado y tenemos que comprender verdades que van más allá de nuestra mente y de nuestras posibilidades. Y que el Espíritu Santo, en nuestra incapacidad, nos ayuda a comprenderlas e incluso a expresarlas. Amén. Entonces, cuando estamos pensando en esto, tenemos que ver lo que está sucediendo. El control tan descarado que si miramos, por ejemplo, un país como España, no vemos hace 2 años o hace 1 año lo que estamos viendo. Hemos visto el control educativo. Hemos visto la clara declaración de una ministra de que realmente los hijos están dirigidos y pertenecen y se sujetan más a un gobierno que a sus propios padres. Un argumento absolutamente contrabíblico. Muchas de las cosas que están viniendo a este mundo sencillamente están preparando un escenario. No te pares viendo la simpatía o pensar que hay algún político mejor que otro. Bueno, todo forma parte de una historia. Tú tienes que entenderlo desde tu fe. Tienes que entenderlo dentro de la iglesia. Y debes de rogar y orar intensamente a Dios que te permita caminar con sabiduría para poder actuar en la manera más especial que podamos con aquellos que igual necesitan de nuestra ayuda. No tenemos en este mundo más refugio que Dios. Él es nuestro alto refugio. Y evidentemente la iglesia es nuestro lugar de habitabilidad. Nuestro ámbito es la iglesia. Esto es importante, muy importante. Entonces aquí podemos ver cómo estos santos vivos, algunos ya habían sido martirizados, clamaban y el Señor les decía paciencia. Os voy a dar una bendición, os voy a dotar de unas ropas para que podáis vivir este tiempo con el poder de Dios, con mi poder, para poder entender que todo tendrá su justa retribución y que el tiempo está marcado por el Señor. Ni tú ni yo haremos que Cristo venga antes de cuando Él tiene que venir. El día está señalado.
un día en el calendario divino. Y por mucho que nosotros roguemos, clamamos, ven Señor, porque ese es el clamor de nuestra alma. La Iglesia dice y el Espíritu dicen, ven Señor, ese clamor final del libro de Apocalipsis, pero no va a adelantar el tiempo de su regreso, Él vendrá en el tiempo que está establecido. Y sabemos también que ese retraso es por la gran misericordia de Dios que busca la salvación de los perdidos, como enseña Pedro. Entonces, en medio de este escenario, que el Señor nos ayude a ser como Él. Amén. Vamos a la primera carta de Pedro. Y en el capítulo 3, en el versículo 8, tenemos un texto Después cada uno puede ir extendiendo su lectura. Yo sé que a veces en nuestros asientos, bueno, pues seguimos por nuestra cuenta lo que se está enseñando, pero yo tengo que ceñirme un poco al tiempo y a los versículos que considero que me importan para este sermón. Entonces, si me acompañas, te lo agradezco y después cada uno pues puede extender. Por supuesto que hay más versículos importantes, pero yo voy a centrarme en el 8 y en el 9. Dice así, finalmente. Esto es, este término nos da una conclusión de todo lo que ha venido hablando el apóstol en su carta hasta aquí. O sea, es como una conclusión, como diciendo, de modo que después de lo que hemos escuchado entonces, lo que hay que hacer es esto. Y ahora dice, sed todos de un mismo sentir. Esto es importante, muy importante. Y esto necesitamos comprenderlo en una manera bíblica, porque a veces es un poco incordio, incómodo, es un poco violento pensar que estamos siendo forzados a pensar como otros. Esto no es lo que Pedro nos está enseñando. Y sabemos perfectamente que el propio apóstol a la iglesia de Corinto le dijo lo mismo, enseñándoles que el principio de sus problemas era este, que no eran de un mismo sentido. Todos los problemas que existieron y hubo, las disensiones, los cismas, las contiendas, todas las herejías que se introdujeron posteriormente, vinieron por no ser de un mismo sentir. La palabra sentir tiene que ver con la mente. Tenemos que tener una mente, tenemos que tener una unidad en cuanto al pensamiento en Cristo Jesús. Ese mismo sentir es lo que va a dar fuerza, potencia y poder a la iglesia. Es lo que realmente va a darte a ti un ánimo, una motivación con tus propios hermanos que forman parte del cuerpo donde tú vives y existes. Por eso Pablo dice que nosotros tenemos el Espíritu de Cristo, aunque dice la mente de Cristo, se refiere al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien gobierna nuestro pensamiento, nuestro corazón, todo lo que tiene que ver con nuestras actuaciones. Aquellas que únicamente se expresan delante de Dios y aquellas que se expresan delante de las personas, pero que también se están expresando delante de Dios. Entonces nosotros debemos ser todos de un mismo sentir, todos los creyentes. Y debemos de actuar en aquello que nos impide ser de un mismo sentir. Si tú tienes hermanos que no los puedes acusar de herejía, ahí tú tienes una disculpa para decir yo no puedo tener el mismo sentir contigo. Si tienes hermanos que están caminando en pecado y no quieren abandonar el pecado, tú dices yo no puedo tener un mismo sentir. Pero esto no es una actitud de capricho, de quien me cae bien o quien me cae mal, de con quien me siento mejor o con quien me siento peor. Esto es una acción milagrosa de Dios que permite que milagrosamente tú y yo, tan diferentes en edad, en mente, en carácter, podemos tener un mismo sentir. Entonces ese mismo sentir tiene que producir vida. Y ese mismo sentir está grandemente relacionado por la comprensión de los padecimientos, por simpatía, por entender quién es el prójimo. Y ahora el propio Pedro le va a decir esto, compasivos. Y aquí tenemos nuestro término. Aquí tenemos la palabra que
hemos estado ya en el estudio anterior hablando, que tiene que ver con compasión, con padecer juntamente con, o sea, hacer tuyos los sufrimientos de los hermanos. Aun cuando igual tú no estás pasando por la misma experiencia, en tu corazón estás viviendo y sufriendo por lo que ellos viven. Esto se llama padecer juntamente con. Y esto lo tenemos claramente manifestado y enseñado en la propia persona de nuestro Señor. Vemos que teniendo esta actitud de unidad en cuanto a ser compasivos y padecer juntamente con, el siguiente punto, nos amamos fraternalmente. Es un amor entre hermanos. Somos misericordiosos, amigables. La palabra amigable aquí puede dar lugar a un pequeño error, porque aquí el término es espíritu humilde. Es un poquito diferente. Lo que aquí tenemos es humildad con los demás, o sea, la facilidad de hacer que los demás puedan sentirse bien con tu carácter. Esto es lo que aquí significa amigable. Dice verso 9, no devolviendo mal por mal. Esto subráyalo en la Biblia, porque este verbo es un verbo que tiene un significado potente. Es el mismo verbo cuando la Biblia habla de Dios dando retribución por el pecado. Fíjate la fuerza de lo que aquí se nos está enseñando. Es el mismo verbo cuando el Señor con aquel siervo que no pudo pagar, o sea, no podía retribuir, no podía devolver, no podía dar aquello que debía. Entonces, cuando nosotros podemos comprender qué significa devolver mal por mal, no estamos hablando de simples gestos externos, estamos hablando de actitudes profundas del corazón, donde exigimos a las personas darnos un pago que no tenemos derecho. Y nos enfadamos con ellos. Y esto no es cristianismo. Esto no se parece al Señor. Me distancio. ¿Y por qué me distancio? Porque creo que me deben y que me tienen que pagar. Eso es devolver mal por mal. No necesitas actuar en la misma manera. No necesitamos practicar el ojo por ojo. Me sacan un ojo, yo te saco un ojo. No, la ley de talión no es lo que aquí se nos está enseñando. Lo que aquí se nos está enseñando es la actitud que sale de mí hacia ti. Aquello donde yo no padezco, donde realmente no me identifico con simpatía, con compasión, con espíritu humilde, con aquellos que realmente no me dan lo que a veces necesito. O todavía voy más allá, en aquellos que pasan la raya del respeto a mi propia vida. Donde yo tengo mis límites y mis fronteras. ¿Sabéis de qué os hablo? No, ¿verdad? Cada día la gente pasa los límites fronterizos de nuestro cristianismo. En esta mañana, minutos antes de empezar una reunión, has vivido esto. El problema no es sufrirlo, el problema es qué vas a hacer con esto. ¿Vas a dejar que esto continúe? ¿O realmente vas a identificarte con simpatía? No podemos devolver mal por mal. Porque cuando uno devuelve mal por mal, primeramente no satisface su corazón. Queda en una trampa, en una cárcel. En una cárcel que cada día te va separando, te va haciéndote indiferente, va enfriando. Pero claro, todavía tienes mucha más gente con la que relacionarte, ¿verdad? Pero has perdido a uno. Recuerda que por uno el Señor dejó 99. ¿En qué nos parecemos al Señor? El que debe de importante es aquel que está rota la comunión contigo. Mucho más que aquellos con los que ya tienes una comunión. Porque esto impide una buena relación con Dios. Esto impide una oración fluida con Dios. Esto impide que tú vengas con tu ofrenda delante de Dios. Esto impide muchas cosas.
Entonces, lo más importante no son aquellos con los que no tienes problema por compadecerte, por identificarte, por sacar lo mejor de ti, sino con aquellos que le has devuelto mal por mal. Igual debes de pedir perdón a Dios y al hermano. ¿Por qué? Porque no hemos sido justos. Les hemos retribuido casi pensando que nosotros somos Dios. Y nosotros no somos Dios. Tú no puedes retribuir a las personas. Tu deber hacia las personas es amarlas, compadecerte y tener un espíritu humilde. De esto se trata lo que estamos estudiando. Es importante, muy importante, muy importante. Ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Ahora, este término llamados y esta herencia que nosotros tenemos aquí está compartida. O sea, no es la herencia personal que tú tienes, por supuesto, sino es la herencia colectiva que tú compartes con otros. O sea, hay una misma herencia para tus hermanos. No hay herencias diferentes en cuanto a lo que Pedro está aquí enseñando. Está hablando de la salvación, no está hablando de diferentes galardones, no está hablando de estas cosas, está hablando de la herencia final que los santos recibirán sin excepción. Todos aquellos que han creído en Jesucristo por la fe, todos aquellos que han recibido la salvación, que han recibido el perdón de sus pecados. Entonces, cuando nosotros estamos contemplando, que estamos esperando lo mismo, ¿sí? Entonces, nuestra actitud hacia los demás cambia. Anda un poquitín para atrás, por favor, al verso 21, donde estamos en uno de los textos que dieron comienzo a nuestra serie de sermones. Este y la primera carta de Juan, capítulo 2, verso 6, ahora vamos al capítulo 2, verso 21 de la primera carta de Pedro. Entonces vemos esta palabra y aquí nos da, si cabe, un poquito más de énfasis en cuanto a lo que estamos enseñando. ¿Por qué tenemos que ser compasivos? ¿Por qué tenemos que ser amigables? ¿Por qué tenemos que ser misericordiosos? ¿Por qué tenemos que tener un amor fraternal? ¿Por qué tenemos que tener un mismo sentir? ¿Por qué no debemos devolver mal por mal, ni maldición por maldición, sino bendición por bendición? Porque para esto fuimos llamados, para heredar la salvación. Y ahora te va a decir el apóstol Pedro en una manera clara, pues para esto fui llamado. Eso lo tienes que poner ahí en primera persona, hablándote directamente a ti. Es posible que no le veas la importancia, que no veas la profundidad que esto tiene, pero ruega a Dios que te ayude a conectar su palabra. Entonces dice, pues para esto fuimos llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, ¿sí? Y aquí no tenemos duda. Estamos hablando no solamente de la cruz, sino de toda la experiencia de Jesucristo desde que tomó forma de hombre. Entonces, lo que aquí estamos viendo son dos cosas importantes, el ejemplo y el sustituto. El ejemplo, Cristo en vida hasta la cruz. El ejemplo, esa maravillosa tipología en la flor de la harina que nos muestra quién es Cristo. Agradable a Dios constantemente, en todas sus maneras, en todas sus formas, en todas sus expresiones, y todavía va más allá, siendo el sustituto. Esto nos lo enseña Pablo perfectamente. Filipenses 2:7 nos enseña que ahí Jesucristo claramente no estimó el ser igual a Dios como un derecho a que aferrarse, sino que se despojó de su gloria, y cuando entendemos vació de su gloria, no es que vino a este mundo sin gloria, sino que su gloria fue velada por su cuerpo humano. Su gloria estaba intacta en él, intacta. En ese término
tan raro que a veces sabemos, pero no sabemos que en griego es kenosis. Entonces, cuando nosotros podemos ver este vacío de Jesucristo, Él nos enseña que en ese contexto fue Pablo quien nos dijo: haya en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Tú nunca has sido Dios. Tú nunca podrás estimar el ser igual a Dios como un derecho para no hacer algo. Tú nunca abandonarás o velarás tu gloria porque nunca la tuviste, naciste bajo la condición de pecado. Pero estamos hablando de aquel que habitaba, aquel que era la gloria, aquel que mostraba la gloria de Dios. Entonces, en este sentido, nosotros nunca podremos hacer lo que Cristo hizo, pero nosotros sí podemos seguir el ejemplo de su corazón en cuanto al amor que expresó, dando el paso que Dios, viniendo a este mundo, tomando forma de hombre, hecho semejante a los hombres, identificándose con nosotros, pero sin pecado, y nosotros posteriormente identificándonos con Él en su resurrección. ¿Os acordáis? Efesios 2:6, y juntamente nos resucitó y nos sentó en lugares celestiales con Cristo Jesús. Entonces, cuando Él está diciendo, se despojó a sí mismo, cuando nos está enseñando que no usó el derecho de quien era como algo a que aferrarse, sino que dice que tomó forma de hombre. Y ahí hay una expresión importante: hecho semejante a los hombres. Y en esta condición tomó forma de siervo, y en la condición de siervo fue a la muerte, y a la muerte de la cruz. Y por quien Él era, por eso el Padre lo exaltó a lo sumo, al lugar donde ningún hombre podrá ir nunca. Solamente llegaremos a lo que Él ganó, preparó y nos dio a nosotros, pero nunca seremos Jesucristo. Esa exaltación solamente le fue dada a Él, al que siendo Dios se hizo hombre. Entonces aquí podemos ver el ejemplo y el sustituto. El sustituto, solamente Él. El ejemplo lo podemos seguir nosotros. Es lo que nos está enseñando Pablo y es lo que nos está enseñando aquí Pedro. Observa que dice: para esto fuimos llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. ¿Cuál ejemplo? El ejemplo de su vida. O sea, observa qué maravillosa verdad la que aquí tenemos. Nosotros no hemos visto al Señor como Pedro le vio. ¿Os gustaría haber conocido al Jesús humano antes de la cruz? ¿Cómo era, cómo se comportaba, cómo hablaba? Verle cuando Él no les miraba, observar su pureza, su santidad, su corazón, observar cómo Él vivía sujeto a espacio, tiempo, a sufrimientos, a dolores, siendo quien era, o sea, lo que ellos aprendieron por la unción del Espíritu Santo a ver en Él. Al compañero de camino resultaba ser el Hijo del Dios Altísimo. Pero ellos disfrutaron de esta verdad, pero tú y yo también disfrutamos de esta verdad porque tenemos la palabra de Dios, la cual nos enseña claramente cómo era Jesús en vida. Y el Espíritu Santo nos lo explica con absoluta claridad. Y todavía tienes una ventaja maravillosa, que es que tienes el Espíritu Santo. Y por lo tanto, tú puedes comprender y puedes percibir y ver casi con total claridad cómo era este Jesús humano, salvando el único inconveniente cronológico y temporal, que no coincidiste con Él, no has sido un contemporáneo de Jesús. Amén. Pero le podemos ver y podemos ser como Él fue. Verso 22, Él no hizo pecado, no se halló engaño en su boca. Quien cuando le maldecían no respondía, cuando padecía no amenazaba, encomendaba la causa al que juzga justamente, sufrimientos por causa de la justicia, quien llevó él mismo nuestro pecado en su cuerpo. Aquí vemos al sustituto,
sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, nos podemos identificar con Él, vivamos a la justicia y por cuya herida fuimos sanados, citando Isaías 53:7. Él ciertamente llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. El castigo de nuestra paz cayó sobre Él y por su llaga fuimos sanados. Dice, porque vosotros erais ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y al obispo de vuestras almas. El perfecto ejemplo ministerial, ejemplo y sustituto. Vamos a la segunda epístola de Pablo a Timoteo. Y aquí vamos a estar en 3 versículos. Estamos en el capítulo 1, versículo 8. En el capítulo 2, versículo 3, y en el mismo capítulo 2, en los versículos 9 y 10. Estamos estudiando los padecimientos por causa de la simpatía, de la compasión. Y estamos ahora viendo las propias palabras de los apóstoles de nuestro Señor. Ahora estamos con uno que no le conoció en vida. Él no le vio, no tuvo esa relación espiritual con él como tuvo Pedro y aquellos a los que él escogió. Él fue llamado ya cuando Jesucristo estaba ascendido, resucitado y glorificado. Ahora dice así el versículo 3. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Segunda de Timoteo 2, versículo 3. Estamos en la última carta del apóstol. Estamos escuchando al propio apóstol, sabedor de su muerte, sabedor de que ya no quedaba más etapas en su vida, que era esperar el momento de su martirio. Ahora está hablando con su hijo en la fe y le recuerda que para él va a haber las mismas penalidades que hubo para Pablo. Él no va a vivir nada diferente. Él va a experimentar los mismos sufrimientos si quiere andar en Cristo, si quiere andar en la fe. Nosotros cuando pensamos en estas cosas, no sé qué tipo de entendimiento tenemos acerca de las penalidades. Tú me dirás, ¿pero qué penalidades estamos sufriendo? Yo te diré, pues no sé. Igual te mueres mañana y no has sufrido ninguna penalidad a modo de estar en una cárcel como un malhechor, como el propio Pablo decía. El término malhechor es la misma palabra que los que fueron crucificados con el Señor Jesús. Igual esto no lo vas a vivir. No estoy hablando de esto. Las penalidades tienen que ver con tu vida interior, con realmente tus sufrimientos, tu carga, tu amor, tu respeto, tu entendimiento de quiénes son tus hermanos, de aquello que te contradice en la propia vida, pero que sin embargo estás avanzando como una persona entendida en la palabra de Dios. Yo no sé si mañana vas a tener que vivir una experiencia dura y difícil, no lo sé. Pero las penalidades tienen que ver con aquello que te ayuda a permanecer fiel en aquello que es el objeto de tu carrera, que es alcanzar la meta. Esto es lo que enseña aquí el apóstol. Y entre las penalidades, indudablemente, está la participación conjunta y junta con aquellos que están sufriendo. Timoteo no estaba en la cárcel, Pablo sí. Pero Pablo le estaba diciendo a Timoteo, siente conmigo lo que yo estoy sintiendo. Es de lo que estamos hablando. No te separes. Vive espiritualmente mi momento y prepárate para aquello que tenga que ver con tu vida. Un poquito más adelante, en el 1:8, que no lo leímos. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, sino, aquí tenemos otra vez, participa de las aflicciones. Pero, ¿en qué manera?
no con tu resignación, no con tu buena voluntad, no con tu carácter más sufrido o menos sufrido, no, bajo el poder de Dios. Esto ya nos habla otra vez de nuevo acerca de la importancia de nuestra humanidad y de nuestra experiencia vivida en el poder del Espíritu Santo. Verso 9 del capítulo 2. El propio apóstol dice así, en el cual, aquí está hablando del Evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto. Aquí vemos a Pablo siguiendo el ejemplo, siguiendo las pisadas de Jesucristo. Él está diciendo, todo lo soporto, en el ejemplo de Jesucristo. En ese todo, Pablo está hablando de su experiencia. Pero observa que lo siguiente que va a decir, lo soporto por amor de los. Y aquí no son tus hermanos, sino son aquellos que serán tus hermanos. Son aquellos que van a creer, los que todavía no han llegado a la fe. Esa era la razón por la cual Pablo sufría penalidades. Se identificaba con la iglesia, se identificaba con Cristo, se identificaba con sus hermanos, juntamente padecía con. Aprendía que en la misma manera que Cristo presentó su testimonio y defendió delante de Pilatos, Él lo está haciendo delante de también los gobernadores. Pero en este momento su sufrimiento, su corazón es por aquellos que van a venir a Cristo. Y eso da razón a su sufrimiento y a sus penalidades. En verdad nosotros tenemos este corazón. ¿Es esto lo que nos preocupa? Es evidente que si queremos ver ministerios entre nosotros, tiene que haber un padecer, un sufrir y un llorar por las almas que no tienen a Cristo. Y si esto no está en ti, poca cosa entonces hay en nosotros. Porque sin esto no hay absolutamente nada. Todo se reduce a una relación, como diría yo, una relación de conveniencia. Entonces, en este caso es maravilloso, ¿no? Como dice, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. O sea, todos aquellos que serían ordenados para ser salvos, traídos a la fe por la comunicación y por la predicación del Evangelio. Gloria a Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a ir al primer libro de Samuel. Estamos ya llegando a... Hemos pasado ya el Ecuador, el meridiano. Y seguimos andando un poquito, viendo de qué trata esto de padecer por simpatía, por compasión, por comprensión de las verdades cristianas. Y ahora vamos a estar en dos textos. Uno nos llevará de nuevo a la carta donde estábamos, pero ahora hacemos un retroceso hacia atrás al Antiguo Testamento y vamos al capítulo 23, estamos al final de la vida de Saúl y al comienzo de la vida del tiempo ya donde David vive después de la muerte de Saúl. Y aquí tenemos unos versículos maravillosos. El verso 16, pero vamos a leer desde el verso 14. David es un prófugo, está escapándose del ansia y el protagonismo y la falta de paz que este terrible rey, padre de su amigo, sentía hacia él. Él tenía una animadversión a David, le odiaba, procuraba su muerte. Estamos pensando por un momento
que 7 capítulos para que nos diga, de los 31 que tenemos en este primer libro de Samuel, se dedican a la persecución de Saúl a David. O sea, para que podamos comprender lo que este hombre vivía. Nosotros lo leemos como una historia, pero era algo de una realidad y de una espiritualidad que a nosotros nos enseña mucho. Él tenía que aceptar lo que no era, mientras otro que ya había sido destituido cumplía el tiempo establecido por Dios. Podemos ver cómo él respetaba a Saúl. O sea, podía sentir misericordia por quien le despreciaba, pero una misericordia amorosa, que hasta el propio enemigo de David reconoció cuando no le quitó la vida. Y en ese momento hasta tuvo buenas palabras para David. Si tú observas el verso 14, dice: David se quedó en el desierto, escondido en un tipo de monte. No pensemos que es el desierto este que sale en la tele de solo arena, no. Dice, en lugares fuertes, o sea, en lugares donde él podía esconderse, en un monte en el desierto de Zif, y lo buscaba Saúl todos los días. O sea, era obsesión. No había un día en la vida de este rey que no pensara en David y en acabar con él. Qué infelicidad, ¿verdad? Qué triste, qué pena. Viendo pues David que Saúl había salido en busca de su vida, se estuvo en Ores en el desierto de Zif. Y ahora vamos a llegar al último momento donde dos hermanos, dos amigos en Cristo se vieron por última vez. Nunca más se volvieron a encontrar Jonathan y David. Pero observa la fuerza de lo que aquí vamos a encontrar. Que Dios conmueva nuestros corazones. Entonces se levantó Jonathan, hijo de Saúl, sabiendo la situación que su amigo y su hermano vivía, sabiendo el peligro que corría, oponiéndose a la propia voluntad de su padre. Él entendió lo que significaba ser compasivo. Él entendió perfectamente lo que significaba participar en los padecimientos de David por simpatía. Él entendió perfectamente que no era un asunto carnal, sino era un asunto ministerial. Él tenía una comprensión maravillosa y su relación era una relación con frutos y consecuencias espirituales. Ahora, cuando nosotros estamos viendo a Jonathan, estamos viéndole arriesgando su vida. Él era el primogénito de Saúl. Él era el rey que debía de reinar en Israel sencillamente por el derecho en cuanto a lo que es ser hijo del rey. Nosotros sabemos la historia, ¿no? Entendemos todas las cosas. Saúl no provenía de Judá venían todos los reyes, tenía que venir Jesucristo, por medio está el pacto davídico y todo esto lo sabemos. Pero hay una realidad en la vida de estas personas. Hay algo que ellos viven aquí dentro que nos tiene que importar, que debemos de comprenderlo más allá de nuestras teologías, para poder identificarnos. Para Jonathan, en cuanto a lo que significaba heredar el lugar que le correspondía, había sido una frustración. Su padre había sido un fracasado. Pero este hombre no perdió en ningún momento un corazón para Dios. Está compartiendo amistad con aquel que es enemigo de su padre. O sea, aquel que va a ocupar el lugar que su padre ocupó con anterioridad. O sea, el reino de Israel. ¿Tú crees que esto es fácil de vivir aquí dentro? Pregunto. No lo soportaríamos, ni lo soportamos muchas veces, porque actuamos carnalmente. Pero cuando actuamos en el poder del Espíritu Santo, damos un criterio equilibrado a nuestras opiniones, a nuestras conclusiones. Sabemos entender quién es quién. Sabemos amar a todos, comprender los detalles y quedar libre en una actuación bajo el poder del Espíritu Santo.
Esto es un momento muy espiritual. Yo no sé en qué estás ayudando tú a la gente, o yo. Mira en qué estás influenciando. Realmente estás dando estas comprensiones que nacen de una idea clara que claramente no tiene nada que ver contigo mismo, que todo lo tuyo está bien mortificado, que no hay nada de protagonismo, de donde vengas, de donde sea tu experiencia. No es lo que más me importa en esta mañana, ni la mía. Es lo que entiendo en estos momentos. Lo que Pablo entendía. Lo que Pedro entendía, lo que para nosotros tiene que ser un ejemplo. Entonces puedo ver a Jonathan libre de perjuicios. No era. ¿Tú crees que él no amaba a su padre? Murió el mismo día que él, en la misma batalla. ¿No te acuerdas? Estuvo al lado de su padre hasta el último aliento. Es más, dio su último aliento al lado de su padre. Este es un hijo que respeta a su padre. Pero es un hijo que espiritualmente entiende las cosas. Y aquí estamos ante algo muy profundo, donde aquello que es carnal queda en el lugar que le pertenece. ¿Dónde? En la cruz. Y cuando esto queda en la cruz, las relaciones son espirituales. Entonces podemos entender las cosas como Dios las entiende y nos las quiere hacer entender. Ya no es como yo me siento, ya no es si me parece bien o mal, ya no es si lo mío prospera o no prospera. Aquí lo que está en juego es que yo me comporte como es digno del Evangelio. Esto es lo que te tiene que preocupar a ti cada día y a mí. Andar como es digno del Evangelio. Comportarnos como es digno del Evangelio. Parecernos en carácter a nuestro Señor Jesús. Te puedes imaginar el momento. Qué precioso. Llega Jonathan y dice la parte B del versículo 16 que fortaleció la mano de David. Pero la fortaleció en Dios, que es muy diferente. La fortaleza humana no te sirve más que para un consuelito temporal del momento. Te puede dejar atendido unos minutos, puede satisfacer tu corazón unos minutos, puede darte un poquito de sosiego unos minutos, pero no te fortalece en Dios. Este hombre fortaleció a David porque él sabía que lo que David necesitaba no era él, era a Dios. Esto es lo que aprendemos en esa ofrenda de flor de harina, amasada y ungida, con el significado de la sal y a la vez excluida la levadura y la miel. ¿Qué le habrá dicho Jonathan? Vemos lo que le dijo después, pero antes no lo sabemos. Pero debió ser algo tan poderoso para que David pudiera oír lo que oyó. Oh, que Dios nos ayude a vivir así en nuestro tiempo. A ser así. Esta es nuestra felicidad. ¿Quieres ser feliz? Aprende de esto. Todo aquello que condiciona tus sentimientos por las propias espinas de tu vivencia es carnal. Y eso en la cruz no tiene lugar. Lo que Cristo venció, lo venció en su totalidad. Venció al pecado, venció a la muerte, venció a Satanás. No se escucha amén. ¿Nunca decís amén? ¿Está prohibido decir amén? Esta es una verdad que merece un amén. Oh, qué bueno. Y le dijo,
No temas, no temas. Ya David le podemos ver con un bienestar para poder oír esto. Pues no te hallará la mano de Saúl mi padre. O sea, qué bueno, ¿verdad? Sacó literalmente el temor, lo que le preocupaba. No le habló mal de su padre. No le dijo, mira, Dios te ha escogido, pero mira, tú eres mucho. No, sencillamente le dijo, mira, mi padre no te va a hacer daño. No te va a encontrar. ¿Y qué le sigue diciendo? Tú reinarás. Y yo voy a ser, ¿qué? Segundo. En la competencia en el mundo, en la competencia humana, en todos los tipos de competencia, el término segundo es equivalente al último. Es decir, lo mismo que último. Pero aquí no estamos hablando de estos términos. Jonathan no está hablando de que él sería el segundo en el reino con David, porque no lo fue. Está diciendo sencillamente que Dios tenía un propósito para con David, que iba a establecer, y él podría verlo si la voluntad de Dios lo permitía. Lo cual, quien se sentó a la mesa de David fue un hijo de este hombre, Mefiboset. A veces no podemos devolver bien a aquellos que nos han hecho bien porque ya no están con nosotros, pero podemos seguir devolviendo bien a otros que también vienen del corazón de los que han estado con nosotros. Nos tiene que preocupar todas las generaciones, porque mucho de lo que tenemos hoy es la sabiduría que Dios, y hay que rogar que Dios otorgue a los que tienen que preparar el futuro en la iglesia, preocupados y ocupados con aquellos a quienes aman. Amén. Tú reinarás y yo voy a ser segundo. ¿Qué está diciendo Jonathan? A mí lo que me importa es el propósito de Dios, no lo que yo sea en el propósito de Dios. Entonces, si esto te importa, lo que tú serás en el propósito será alguien importante, como Jonathan lo fue en la vida de David. David nunca olvidó a este hermano, a este amigo en la fe. Un compañero, un colaborador en circunstancias hostiles y tremendamente difíciles. Amén. Nunca más se vieron, Segunda carta de Timoteo. Y ahora de aquí ya partiremos a dos versículos concluyentes. Leemos este versículo, capítulo 4. Aquí estamos ante otro hombre de Dios en sus sentimientos finales. Dice el verso 9, capítulo 4, verso 9. Procura venir pronto a verme. En la misma manera que Jonathan percibió la necesidad que su hermano en la fe David tenía, en esta manera el anciano apóstol está expresando la necesidad que tiene de ver a Timoteo. ¿Alguna vez piensas en la vida que tus ancianos también te necesitan? Que a veces las personas que te han consolado, que siempre han sido los que te han enseñado, los que te han dirigido, los que te han aconsejado, también te necesitan cerca.
Piensas en la importancia que tiene esto que estamos encontrando aquí. Estamos ante un momento de gran potencia, de gran envergadura espiritual. El apóstol Pablo está procurando la visita, y cuando dice procura no le está diciendo a ver si puedes. El verbo que tenemos aquí es inmediato. No le está diciendo busca un momento, cuando te venga bien. No, ven. Es algo importante. No te estoy obligando, te expreso mi necesidad, y si tú la captas vendrás entendiendo la necesidad con la cual yo te estoy hablando. A veces hay personas que no captan, no comprenden la necesidad en la conversación y quedan tranquilos y viven tranquilos y nunca hacen más de lo que deberían de hacer, pero tampoco prosperan más de lo que deben de prosperar. Timoteo perfectamente podía decir, pues, buscaré un momento. No son cosas tan importantes. Es visitar al viejo, que ya le queda poco. Es llevarle un abriguito, un manto para poder taparse en el invierno, que igual ni falta le hace porque igual va a morir en unos días. Es llevarle unos pergaminos, unos libritos, unos papeles que realmente él dejó en casa de un creyente cuando supo que lo iban a detener ya para siempre. Pero no es esto, es mucho más que esto. Es la necesidad de padecer juntamente con sentirse acompañado. A veces nos quejamos de que nadie nos acompaña, pero la realidad es que nosotros no acompañamos a nadie. Y a los que nos acompañan no los valoramos. Fácilmente olvidamos. El hombre es así por naturaleza. Pero no te olvides de los que han estado a tu lado cuando tú necesitaste de esta compasión. Porque igual un día ellos se acordarán de ti y te dirán, ven a verme. Y si tú mantienes estos vínculos, y si tú mantienes esta comunión, la vida espiritual en ti va a manifestar que tú has crecido y has avanzado. Entonces, lo que podemos ver es importante. En el verso 10, aquí, porque Demas, ¿no? También sabemos la historia, ¿verdad? Pero este hombre estuvo a punto también de ser un mártir. Estuvo en unos niveles espirituales muy altos, pero bajó de esos niveles espirituales para amar más el mundo y desamparar a los hermanos en la iglesia. Que nunca nos pase a ninguno de nosotros. Hay hermanos como Crescente y como Tito que están ocupados en el Evangelio. Lucas está con Pablo. Y ahora mira, toma a Marcos. ¿Qué Marcos? Sabemos quién es Marcos, el sobrino de Bernabé, ¿sí? Aquel a quien Pablo le dijo, vete para tu casa porque no tienes condición para acompañarme en este viaje misionero. A lo cual Bernabé, que era su tío, desarrolló sus afectos y Bernabé acertó, porque claramente vemos que este niño o este joven o este muchacho fue bien cuidado y para este tiempo es un hombre útil para el ministerio, lo cual habla bien en cuanto a que Pablo tenía razón y Bernabé también. Pero en este momento Pablo, su recuerdo no es el del muchacho que expulsó, sino de un compañero en el Evangelio. Corazón tan limpio de prejuicios, de dolores, de espinas. Entonces podemos ver la importancia. A Tíquico lo envié a Éfeso. Trae, cuando vengas, el capote, los libros, los pergaminos. Alejandro el calderero me ha causado. Pero ¿quién tiene que dar la retribución? ¿Quién devuelve el mal? No Pablo. Dios le pague conforme a sus obras. Dios es justo. Y ahora, para poder concluir, y poder concluir tranquilamente, ¿no? Hemos podido ver
la importancia de lo que significa padecer juntamente con. Lo que entendemos por este término simpatía, por el término compasión, ¿sí? Pero lo hemos visto desde aquel que es nuestro ejemplo. Pero ahora sería un error por nuestra parte pensar que nosotros en algún momento somos como Él. Acordaros que nosotros no somos como Él. Cristo se compadecía de las personas en una manera muy diferente a la nuestra. Y en esto nosotros tenemos también que adquirir y alcanzar el equilibrio para la buena comprensión de lo que estamos enseñando. Cristo no vivió nunca bajo una necesidad absoluta de que se compadecieran de Él. Es Dios. Esta necesidad en su divinidad no existía. Esto es importante. Por otro lado, cuando Jesucristo está compadeciéndose y está sintiendo el dolor y el padecimiento por la simpatía o por el amor a otros, Él está viendo dos cosas importantes, la causa y el efecto. Él sabe que muchos de los problemas tienen una causa y la causa es el pecado. Esto le da también un gran equilibrio. Observa en el capítulo 11 de Juan, 2 versículos que nos van a dar bastante énfasis, y con esto ya concluimos con este aspecto que estamos estudiando. En el capítulo 11 de Juan, en la enfermedad, muerte y resurrección de Lázaro, tenemos 2 versículos importantes, el verso 33 y el verso 38. Y veremos la profundidad del sentimiento de Cristo. Verso 33 dice así: Jesús entonces, al verla, compadecerse, ¿no? Aquí está viendo a la hermana de Lázaro, sintiendo la compasión, el dolor, la tristeza por la pérdida de su hermano, ¿sí? Y aquí tenemos la comparativa que estamos hablando. Y viendo a los judíos que la acompañaban, que no sentían posiblemente exactamente igual que ella, también llorando, ahora dice, se estremeció en espíritu. Se estremeció en espíritu y se conmovió. O sea, Cristo, al tener una naturaleza perfecta, recuerda que Él es el sumo sacerdote que es poderoso para socorrer a los que son tentados, porque Él también fue ¿qué? Y fue tentado porque su naturaleza era perfecta. Por lo tanto, el nivel de sufrimiento es mucho mayor que el nuestro. Mucho mayor que el nuestro, porque Él no está sujeto ni está bajo una necesidad absoluta como nosotros. Él tiene la libertad de ser Dios. Y por lo tanto lo que Él está sintiendo, la compasión que Él está sintiendo, está relacionada, está íntimamente relacionada con el propio propósito que le trajo a la vida. Tú puedes ver la ternura y la compasión de nuestro Señor hacia nosotros. Lo que Él siente por ti, cómo Él te ama, cómo Él sufrió por ti. No solamente en vida, como estamos enseñando, sino también en la muerte. Entonces aquí podemos ver la gran diferencia entre el sufrimiento por compasión y el sufrimiento por sustitución. Cuando nosotros unimos estas 3 verdades, vemos a Cristo en su ejemplo perfecto, vemos a Cristo muriendo en la cruz y vemos a Cristo hoy sentado y resucitado a la diestra de Dios, siendo el primer hombre glorificado, manteniendo su humanidad perfecta y pudiendo compadecerse de ti y pudiendo tener poder para socorrerte. Es bueno que nosotros aprendamos a ser como Él era.
que empecemos a diferenciar estas cosas en nuestro corazoncito y que podamos contemplar la gloria de aquel que sin pecado sufría más que nosotros por los pecadores. En vida. En vida. Esto a mí me conmueve. Esto a mí me cambia. Esto a mí me hace diferente. Cuando estamos viendo esta palabra, verso 38, te vas a encontrar exactamente con la misma expresión, en dos momentos secuenciales, uno detrás de otro. Dice así, aquí estamos ante un término que nos enseña, y esto me parece importante decirlo, Jesús otra vez, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro, otra vez profundamente conmovido. ¿Sabes qué significa lo que él está viviendo aquí? Es refrenar lo que uno está sintiendo dentro de uno mismo. Para que podamos comprender el sufrimiento. Cuando nosotros buscamos el equilibrio de respuesta en el Señor, podemos ver que su sufrimiento está contenido dentro de la persona que Él es. O sea, lo que Él está padeciendo lo está retardando, sabiendo que su padecimiento todavía está por delante, pero sin embargo, Él puede sufrir por los pecadores como nadie, aun sin haber dado su vida en la cruz del Calvario. Esto es importante. Muy importante. Y no solamente él se conmueve profundamente, conmueve sus entrañas profundamente, sino que es capaz de dar lo que necesitan las personas que en ese momento están sufriendo. Pero ni Marta, ni los judíos, ni Lázaro sufrieron como él sufrió en esta historia. Y esto es lo que a nosotros nos tiene que enseñar para poder amarle, para poder adorarle y para poder conocerle más. Espero y sé que estamos ante un asunto profundo, alto, importante, no de fácil comprensión. Hay personas que ya se han perdido en el sermón, que ya no están aquí, que están buscando un enchufe donde poder meter el enchufe para enchufar, porque ya no, ya se han perdido una parte importante de esta mañana. Pero para aquellos que han podido llegar, estamos ante una verdad que merece reflexión, mucha reflexión. Y que yo no tengo palabras para poder darle más belleza que la propia palabra en sí mismo tiene. Pero ante esto todos somos insuficientes y estamos muy por debajo de la media, aunque pensamos al revés. Aprendamos de aquel que sufrió en una naturaleza perfecta, por eso sufrió más. El pecado, lo imperfecto, la maldad, a él le afectaban más que a otros. Él contemplaba lo que otros vivían sabiendo que había una causa. Y esa causa era la razón por la cual él tendría que sufrir. Cristo entendía esto y lo veía con mucha claridad. Que Dios nos ayude a nosotros a entender qué significa sufrir, padecer por simpatía y seguir este ejemplo tan maravilloso que ha quedado para ti y para mí y para el ejercicio de tu vida y de mi vida en la iglesia. Amén. Que Dios os bendiga. Gracias a todos los que nos han seguido.